Y a esta hora tenemos un enlace telefónico con el doctor Abel Salinas. Él fue ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor Salinas? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Bueno, lo primero que quiero decir es que ante estas medidas, que si bien es cierto son drásticas, son rígidas, lo que nos toca a los ciudadanos en general, sin excepción, es acatar estas medidas. Este no es el momento de pensar si son exageradas o no, sino acatarlas, porque sumando los esfuerzos es que podremos contener la propagación de esta enfermedad. Usted fue ministro de Salud y eso de alguna manera lo pone en una posición mucho más cercana a la lógica detrás de las decisiones que se toman en estas circunstancias. A su criterio, ¿estas medidas que se han tomado son las que corresponden para el escenario que estamos enfrentando? Lo que pasa es que, si bien es cierto, son medidas que se están tomando que parecieran exageradas, considero que son necesarias por cuanto los primeros mecanismos de contención no fueron suficientes. En realidad no tuvieron todo el rigor necesario, como por ejemplo el control, el registro de los pacientes, de los ciudadanos que venían de países provenientes con la enfermedad, y no pudimos detectar ninguno. En realidad, desde el caso cero, desde el caso índice, fue el propio paciente que insistió en hacerse las pruebas en reiteradas ocasiones para poder hacer el diagnóstico. En consecuencia, esa primera fase de contención, de bloqueo en los aeropuertos, no funcionó. La segunda fase corresponde a evitar la propagación, ya no solamente en el núcleo familiar, sino la propagación comunitaria, es decir, ya sin estar en contacto con ninguna persona que vino de fuera, de un país procedente con la enfermedad, que probablemente ni siquiera sepa que tiene la enfermedad, pueda contagiar, y fundamentalmente contagiar a la población vulnerable. En este momento, nuestros esfuerzos deben estar concentrados a proteger a la población vulnerable, y esos son fundamentalmente nuestros adultos mayores. Ellos podrían adquirir la enfermedad y muchos de ellos podrían estar en enfermedad grave, y muchos de ellos inclusive podrían perder la vida. Claro. En consecuencia, los esfuerzos deben estar orientados hacia eso. Y estas medidas que de alguna manera se han ido incrementando en severidad, tampoco han funcionado en otros países, ¿no? Incluso hay otros países con mucho más casos que no quieren implementarlas debido a un temor seguramente económico, a que disminuya la actividad turística, pero ya vemos que eso puede desencadenar en situaciones como Italia o España, ¿no? Entonces, lo que la gente se pregunta ahora en su casa es: nos piden 15 días de aislamiento social obligatorio. ¿Esos 15 días van a ser suficientes o podrían ampliarse a un periodo más largo? Es cierto, hemos escogido el camino más drástico, y además que es mucho más difícil de implementar, sobre todo si pensamos que el 70% de nuestra clase trabajadora, profesional y no profesional, es informal. Vale decir, vive del día a día y tiene que continuarse la cadena de pago para que no caigan en dificultades serias económicas. No solamente los pobres extremos en este momento. Esto puede generar una pobreza coyuntural, que quiere decir que de algún momento a otro, de una semana a otra, las personas se vean afectadas económicamente. Es cierto que además podrá repercutir en crecimiento económico, podrá afectar algún porcentaje del PBI, es cierto, pero la pregunta es que para poder implementar esto necesitamos un despliegue de actividades que entiendo deben ser todavía mucho más explicadas. No es fácil, hemos escogido el camino más difícil. Fíjese, hay dos maneras de aislar a la comunidad: lo que se llama el autoaislamiento voluntario o el aislamiento obligatorio, que es el que hemos escogido. El voluntario, o en ambos casos, pero fundamentalmente en el voluntario, el ciudadano lo que debe hacer es sentirse cuidado por su gobierno, puede ser el gobierno local, el gobierno nacional, etcétera, más que sentirse vigilado y perseguido. Esto es algo que no hemos aprovechado, pero todavía estamos a tiempo de hacerlo. ¿Qué estoy diciendo en buena cuenta?
¿Cuál es la autoridad que el vecino, el ciudadano tiene más cerca? Su alcalde, no solamente en las ciudades como Lima, sino más aún en las zonas suburbanas. El alcalde es la autoridad. Yo creo que debemos contar con ellos. Hay una fuerza mucho más importante con ellos para que nos ayuden a la comunidad a estar en Sí. comunicación directa con el Ministerio de Salud. Le pongo un ejemplo. Es mucho más saludable para quienes están por la calle ver, o si tienen que salir, ver a la policía o ver al ejército desplegado, causa temor, cuando en realidad lo que tenemos que dar es la imagen de tranquilidad y calma. Es muy diferente ver, por ejemplo, un despliegue de nuestro grupo de serenazgo, que si tuvieran la data de su comunidad por parte del Ministerio de Salud, ellos podrían ir haciendo las visitas, las comunicaciones digitales a través del WhatsApp, del teléfono, o las visitas si quieren, para saber que todo está en orden y que no está faltando nada. Y que si alguien necesita tener un contacto con un establecimiento de salud, ellos también lo podrían facilitar. Entonces, esta es una oportunidad, digamos, doctor Salinas, para que los municipios pongan a disposición de sus ciudadanos, por ejemplo, una línea telefónica, un medio digital mediante el cual comunicarse o comunicar si es que algo está sucediendo en su distrito que está fuera de lo normal o que necesita ser regulado, normado. Es mucho mejor que una personal de serenazgo se acerque al hogar como primer paso, digamos, como primer filtro ante cualquier Sin dudas. situación. Sin dudas, ese es un enfoque territorial de los verdaderos actores sociales que debemos utilizar. Acuérdense que vivimos ya muchos años en democracia. Antes, hace muchos años, cuando enfrentábamos el terrorismo o durante dictaduras militares, tal vez estábamos más acostumbrados a ver al ejército en las calles. Hoy por hoy, causa temor. Es una opción que por temor el ciudadano restrinja su salida a la calle, pero lo estamos abrumando. Yo creo que podríamos ensayar este otro tipo de actividades sociales con los gobiernos locales, que además han dado resultados favorables recientemente. Por ejemplo, la lucha, en el control de la anemia, la detección, hay muchos gobiernos locales que han participado con la data proporcionada por el Ministerio de Salud y han podido hacer el seguimiento de los niños con riesgo de anemia o anémicos, y en esos distritos es donde se han obtenido los mejores resultados. Vale decir, es una arma importante. No nos olvidemos que los gobiernos locales son los responsables desde la función salud de la prevención y la promoción de la salud, que es lo que toca en este Claro, momento. y en ese sentido, esa comunicación seguramente en los próximos días va a ir afinándose y mejorando entre autoridades locales y autoridades nacionales. ¿Qué opina, por ejemplo, de esta propuesta del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que ha de alguna manera pedido cerrar o ha tomado la decisión de cerrar las fronteras de su distrito, algo que a su vez ha sido criticado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien asegura que se debe actuar de alguna manera como una sola fuerza, ¿no?, para rescatar este lema que utilizamos ante el fenómeno del Niño recientemente? ¿Qué opina usted de esta decisión del alcalde de La Molina? Es correcto. Probablemente ha sido una medida exagerada, fuera de contexto. Eso tendrá que analizarse, pero en el fondo lo que expresa es la voluntad de participar, sumarse a un esfuerzo de control. Y entonces, desde hace varios días, al propio alcalde de La Molina, que además es el presidente de la Asociación de Municipalidades, por lo que tengo entendido, él ya pedía participar activamente, pero todavía no tenía los lineamientos ni la trazabilidad de lo que había que hacer, que es lo que yo estoy comentando, tener la data para poder ejercer ese apoyo, ese cuidado a la salud que podrían tener los vecinos, en ese caso de La Molina, pero que podría extenderse a otros lugares. Claro. Va a ser necesario hacer este despliegue. Hay dos recomendaciones que yo haría, si usted me permite, Alejandra. Al ciudadano, al ciudadano de a pie, necesitamos acatar las disposiciones. Este no es el momento de cuestionamientos ni pensar si había otra estrategia mejor. El tiempo nos dirá si lo que hicimos fue correcto o no. Y a las autoridades, dos cosas. Una, verificar si es posible implementar estas recomendaciones que estamos haciendo, y
fundamentalmente mejorar los canales de información. Sugiero que se informe diariamente a la comunidad en general, escoger un horario y un vocero oficial para que esté informando de los avances y los nuevos cambios que tendríamos que hacer en nuestra vida cotidiana por los próximos 14 días restantes. Tener información es clave y en eso también nosotros queremos ayudar y contribuir. Finalmente, brevemente, se ha propuesto ayuda, un paquete de ayuda para personas en pobreza y extrema pobreza, bordeando los 3 millones de soles. Se va a anunciar en los próximos días cómo va a ser o qué mecanismo se va a utilizar para poder dar este dinero a las personas más necesitadas, que bordearían los 300 soles aproximadamente. Lo anunció la ministra de Economía. ¿Qué opina de esa medida? Bueno, sí, habló de 380 soles, que es una fracción de la canasta familiar. La idea es buena, se ha utilizado en otros países. El tema es que nosotros vamos a utilizar probablemente la data que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por ejemplo, Pensión 65, tal vez del programa Juntos, pero habría que ver, aún no estamos seguros, si eso incluye a los que verdaderamente van a requerir la ayuda. Hay muchas personas que no están registradas en esos programas y que seguramente van a tener dificultades económicas porque van a haber impedidos de realizar sus labores cotidianas que le generan el pan de cada día. Bueno, es una buena intención. Habrá que ver cómo se logra el despliegue en los próximos días. Muchísimas gracias, doctor Salinas, por este enlace, y nos quedamos con esta recomendación, la verdad, muy buena, muy apropiada para estas circunstancias. Tenemos que trabajar todos juntos y eso incluye gobierno nacional y gobierno local. El Estado tiene muchos brazos. La idea es poder engranarlos todos para generar una sensación de seguridad y comunidad en estos días.